El día de hoy voy a hablar acerca de un tema que se llama el camino a Emaús. En este año he hablado de muchos caminos. Empecé el año hablando de caminos de muerte, así como muy tétrico, tenebroso el asunto. Luego lo cambié el tema y hablé de camino a la cruz. Y hablé Vía Crucis, y hablé acerca de cómo Jesús fue paso a paso yendo hacia la cruz. No fue algo que no tenía control de ello, no sabía qué iba a pasar. Sí lo sabía desde el principio, sabía que iba a pasar esa situación, y él estaba tratando de alguna manera de fortalecerse a cada paso que daba para llegar a la cruz. Y después, la semana pasada, escuchamos el sermón de las mujeres que hablaban y decían que Jesús resucitó. Lo crucificaron, lo pusieron en una tumba. Ahí estaba José de Arimatea pidiendo el cuerpo junto con Nicodemo. Lo metieron en una tumba nueva cerca del lugar donde lo habían crucificado. Las mujeres el domingo en la mañana llevaron un montón de especias, pero porque era muy rápido el tiempo, posiblemente no tuvieron tiempo de ponerle todo el aceite que necesitaban, y iban a ponerle ese aceite el primer día de la semana. ¿Por qué se tardaron tanto? Porque en el sábado, que se atravesó en medio, no podía nadie hacer nada. Estaba prohibido caminar, literalmente podías salir a tu casa. Algunos judíos contaban los pasos que daban, no podían dar cierto número de pasos fuera de su casa, entonces por si acaso no se arriesgaban y no salían de su casa. Posiblemente podían ir a la sinagoga y regresar, pero nada más. Y encontramos que el primer día de la semana las mujeres van a la tumba y encuentran la tumba vacía, la piedra quitada. Y después de eso, en ese mismo día, en ese mismo domingo, un par de discípulos, el libro de Lucas hace una mención grande de este pasaje. Ese es el último capítulo de Lucas capítulo 24. Empieza con una sección pequeña literalmente, de las mujeres yendo a la tumba y viendo que no estaba Jesús en la tumba. Y termina después mandando a Jesús sus discípulos, pero en medio está un montón de versículos, y vamos a tratar de leerlos todos ellos. Y estos hombres, dice Lucas, que ahí fueron a Emaús. Y yo llamo a este camino de Emaús un camino equivocado, un camino de decepción, un camino de la tragedia humana o de las esperanzas rotas, un camino de tristezas. Entonces, en Marcos 16, nada más así de pasadita, vamos a ver Lucas, pero Marcos solamente dice en un solo versículo que ellos iban, Jesús apareció a dos hombres de camino al campo, y eso es todo lo que dice. Y yo supongo que Lucas, con una mente analítica que tenía, que buscaba detalles, que buscaba quiénes, dónde, cuándo, cómo, él se puso a investigar, porque, quiero aclarar, Marcos se escribió primero, Mateo no se escribió primero. La mayor parte de los estudiosos de la Biblia dicen que Marcos fue el primer libro que se escribió, después posiblemente Mateo, después Lucas, y hasta muy tiempo después el libro de Juan. Pero Marcos escribe, y un par de hombres iban al campo y se apareció Jesús a ellos. Marcos 16:12. Pero después Lucas se pone a investigar más y nos trae la historia de quiénes eran estos hombres, por lo menos uno de ellos, no menciona al otro, uno de ellos, y nos dice qué es lo que pasó con este hombre. Y vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios. Dice en Lucas capítulo 24, 5 al 8, un poquito de antecedentes de lo que pasa antes de esos hombres que van a Emaús. Dice, asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Estaban dos ángeles ahí. No está aquí, ha recitado, recuerden. Y la palabra recuerden quiero enfatizarla porque se trata de recordar lo que la Biblia dice. Lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado para el tercer día resucitar, pero el tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Esas palabras recuerden, Jesús lo dijo antes. Recuerden también ustedes que yo les dije que empezaba desde el capítulo 16 con la confesión de Pedro, cuando decía, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y Jesús le dice, bienaventurado Simón, que no te lo reveló carne ni sangre, y sobre esa piedra voy a edificar mi templo, mi iglesia, y las puertas del Hades,
estaban en el lugar llamado las puertas del Hada, no van a prevalecer contra ella, estaban ahí en ese lugar. Y luego se puso muy triste y dijo, pero igual el Hijo del Hombre va a ir a Jerusalén y va a ser entregado. Y Pedro dice, no, que no, eso no te suceda, ven para acá, no puedes hacer eso. Y le dice Jesús, aléjate de mí, Satanás. Capítulo 17 también hace lo mismo. Jesús otra vez se pone muy triste, va al monte, se pone a orar, y está tan triste, tan angustiado, que unos literalmente bajaron del cielo Elías. ¿Y quién era el otro? Moisés. Y él le aconsejaron, le renovaron, y Pedro inmediatamente dice, oye, ¿por qué no levantamos aquí un templo, un altar, y adoramos aquí? Porque aquí hubo una gran aparición, aquí hubo y él estaba angustiado, y le dice, no es el tiempo de hacerlo. Y luego otra vez en el capítulo, en las parábolas de Jesús, en la Semana Santa, dice, Jesucristo les enseña una parábola que les dice que un hombre compró una viña y contrató a unos trabajadores. Los trabajadores trabajaron la viña. Cuando era tiempo de cosechar, el dueño de la viña mandó al cobrador, a su secretario, a alguien de confianza, a decirle, pues ya páguenle porque ya es el tiempo, acordamos que tanto para ustedes, tanto para nosotros, entonces es el tiempo de pagar. Y los que estaban ahí apedrearon a este hombre, no aceptaron sus palabras. Mandó otro, y después, por final de cuentas, dice, pues voy a mandar a mi hijo, a ese lo van a respetar porque es mi hijo. Manda a su hijo, y a su hijo lo matan. Dice, ese es el que va a cobrar todo lo demás, vamos a matarlo, y lo matan. Y esa es una enseñanza de que el Hijo del Hombre iba a ser entregado. Iba a ser entregado a los hombres iban a hacer mal con él. Entonces, sucedió todo eso. Él estaba prediciendo su crucifixión antes de que la crucifixión viniera. Y ahí es donde surge la historia que voy a hablar. Después de eso, ellos deciden ir a un lugar llamado Emaús. Las mujeres van a la tumba, la encuentran vacía, regresan con los discípulos y los que estaban ahí reunidos les dicen, ha resucitado el Mesías, ha resucitado el Maestro. Y Pedro no lo creía, Juan tampoco, pero dice, vamos a ver, y salen corriendo, llegan a la tumba, se dan cuenta que no hay nadie ahí. Hay ciertas otras historias que quizá un día también hable de esos detalles, son muchos detalles. Regresan y dicen, sí ha resucitado el Maestro, porque no está la tumba, no están los soldados, no hay nadie, está vacío todo. En ese mismo día, estos dos hombres empiezan su camino a Emaús. Y yo me pregunto, ¿qué harían en Emaús? ¿Por qué tenían que ir a Emaús? ¿Habían escuchado esa palabra de Emaús ustedes antes? Es una palabra que no aparece en ningún otro evangelio, que no aparece en ninguna otra parte de la Biblia, no es famoso, no es importante, no es nada. Y estaban primero en Jerusalén, que habían recibido las noticias de las mujeres que le vinieron a decir, voy a confirmarlo con unos pasajes más adelante, que Jesucristo había resucitado, pero ahora ellos se encuentran de que, bueno, ¿y qué hacemos? Se lo robaron su cuerpo posiblemente. Y dice en la Biblia que empiezan a tomar de un rumbo equivocado. Vean también, si alguien sabe un poquito de mapas, se da cuenta que Jerusalén está junto al mar pequeño que está de este lado, a la parte de abajo, la parte inferior del centro. Por ahí está más o menos Jerusalén. Emaús está rumbo al mar. Y de alguna manera creo que se alejaron de Jerusalén. Se alejaron de lo que Dios tenía para ellos. Y aquí es donde quiero que empieces a entender nuestra situación también. Hay una voluntad de Dios perfecta para nuestras vidas, y a veces nos alejamos de esa voluntad perfecta. Puede ser a veces nuestra familia que la empezamos a alejar, puede ser la casa de Dios donde nos predican la palabra que empezamos a tener apatía. Puede ser de que empezamos a buscar otras cosas que nos atraen, que son pecado y que sabemos que está mal, y por eso nos empezamos a alejar de Dios. Entonces esos hombres igual se empiezan a alejar de Jerusalén e irse para el camino equivocado. Ellos vivían, la mayor parte de los discípulos de Jesús, en el norte,
Arriba lo dice Galilea, por allá vivían allí otros mares pequeños, el mar de Galilea y otro mar más arriba que Genesaret. Pero ellos, ¿qué hacían entonces yendo para el lado oeste? ¿Qué hacían yendo para el lado oeste? Es una cosa que no sabemos. Vamos a empezar a estudiar un poco más la historia y leer lo que dice la Biblia. En el capítulo 13 dice, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Una historia importante, como te digo. 12 estadios, no es tanto. Bueno, 60 estadios no es tanto. Son aproximadamente unos 13 kilómetros. Y aquellos que ya viven tanto aquí, que ya no saben qué son los kilómetros, unas 8 millas. 8 millas, pues, como que podría caminarlas, ¿no? O sea, no es tan difícil caminar 8 millas. Teológicamente hablando, Jerusalén representa lo divino, las promesas de Dios, y Emaús estaba en el lado contrario de eso divino. Estaban al nivel del mar, tenían que ir para abajo, y Jerusalén estaba arriba en las montañas, entonces de arriba se fueron para abajo. ¿Sí? Una cosa que también me pregunto, ¿sí? ¿Qué haría este hombre? ¿Sí? ¿Por qué tenían la decisión de ir solos, 2 de ellos, a un lugar que Jesús nunca les mandó ir? De alguna manera creo que deberían estar esperando a lo que el Señor les iba a enseñar en ese momento. Es difícil a veces caminar por un camino esperar las cosas que Dios quiere. Hace poco se enfermó una sobrina mía también de COVID en México y me dijo, tío, estoy bien mal, ¿sí? Y tú que ya pasaste por ahí, ¿qué me recomiendas? Y yo le dije, lo único que te recomiendo es que tengas paciencia, porque eso no se sana de un día para otro. Y después que te sientas bien, ¿sí? Tienes todavía que tener paciencia para recuperarte, porque si te empiezas a recuperar y empiezas a querer hacer lo mismo de todos los días que haces, puedes recaer porque está difícil. Yo intenté, ya estoy bien, ya me siento mejor, ya voy a empezar a hacer las cosas que yo quiero hacer, y al rato ya estaba otra vez en la cama yendo al doctor para que tratara de ayudarme de alguna forma. Tienes que tener mucha paciencia. ¿Y a quién le gusta esperar, caramba? A mí no, ¿sí? Pero de alguna manera Dios nos quiere en algunos momentos que estemos quietos, que estemos meditando en las cosas y en las compañías que tenemos, que no nos movamos del lugar. Vamos a seguir en la historia, porque es interesante esa historia. Sus ojos de ellos estaban velados cuando se acercó Jesucristo, ¿sí? Mientras ellos discutían, estaban hablando acerca de lo que había pasado. Posiblemente uno de ellos estaba a lo mejor diciendo, pues yo creo que sí era el Mesías. Y el otro posiblemente decía, pues yo no creo, porque mira, ya lo mataron, yo lo vi crucificado, yo lo vi que lo enterraron. Las mujeres dicen eso, y las mujeres no eran tan creíbles. O sea, en la cultura aquella judía, las mujeres, lo dijo una mujer, no valía tanto la pena escuchar esas palabras porque lo decía una mujer, según ellos. Y le hizo poco caso a lo que las mujeres decían. Las mujeres fueron las primeras a llevar la palabra, pero no les hicieron mucho caso ni los apóstoles mismos. Voy a leer un poco más adelante y se van a dar cuenta que eso es lo que pasó en aquel tiempo. Ahora yo les digo a las mujeres que pasen porque creo en que las mujeres también tienen un ministerio en la iglesia. Las mujeres también pueden ser usadas en cualquier cosa que los hombres hacen, porque el llamado de Dios y su Espíritu Santo entra en cualquier persona que se deja usar y que quiere ser usado por Dios. Desde un niño hasta un anciano, desde un hombre hasta una mujer, ya no hay diferencia para Dios. A esa iglesia hemos mandado a 2 mujeres como pastoras a levantar 2 obras nuevas. Bueno, una de ellas ya estaba en la iglesia, nomás le dejé el lugar. La mamá de Willy fue una de ellas. ¿Sí? La otra persona fue una mujer, una colombiana llamada Yolanda, que vino aquí y me dijo, deme trabajo, pastor, porque no tengo trabajo y mi visa es religiosa. Le dije, pues no te puedo dar trabajo, pero si quieres,
quédate aquí y en menos de un año te vamos a mandar a levantar una nueva obra. Júntate con algunos de los hermanos, haz amistad con ellos y cuando salgas, pues llévatelos también. Y en 6 meses dice, ya estoy lista. Y se fue a 6 meses y la iglesia te va a seguir por ahí. ¿Sí? Pero ellos hablaban de cosas espirituales. ¿Cuál es la forma de poder nosotros cambiar nuestro camino de tristeza, nuestro camino de dolor, nuestro camino de amargura, de decepción, de que lo que esperábamos que pasara no pasó, para cosas que el Señor venga y ministre en nuestras vidas, hablar cosas espirituales? Fíjate lo que dice Malaquías. Malaquías dice, entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí palabras de Dios, estudiaron de la palabra, estudiaron lo que decía Dios, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito ante un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Serán para mí, dice el Señor, especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos. En el día que yo actúe, los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces se volverán y discernirán la diferencia entre lo justo y lo malo, entre lo que sirve a Dios y lo que no le sirve. Entonces, eso de estudiar la palabra de Dios es una cosa que te hace a ti recapacitar de los caminos que llevas y empezar a caminar el camino correcto. ¿Qué sigue diciendo Lucas 24? Lucas 24, 17, ahora un poquito más adelante, dice, Él les dijo, ¿qué pláticas son las que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Estaban tristes. ¿Qué pláticas tienen? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, ahí aparece un nombre raro. ¿Cuántos han escuchado? ¿Quién conoce a alguien que se llame Cleofas? Tú tienes una idea, yo no conozco a nadie. ¿Sí? ¿Alguien más conoce a un Cleofas? ¿Tú conoces a un Cleofas? Ok, bueno, está en la Biblia, ok. Cleofas, sí. Le dijo, eres el único forastero, parece ser que no lo veía, no lo entendía, vino a ellos, caminó con ellos, pero no sabían que era Jesús. Cleofas, ahí aparece un nombre raro. ¿Sí? Cleofas, después vamos a estudiar un poquito más de él. Dice uno de los autores llamado Egesipo. Este hombre era un cristiano que en el siglo 100 años después aproximadamente de que esto pasó, escribió y habló de Cleofas y dijo que él tenía 2 hijos. Y después Eusebio es uno de los historiadores de la iglesia primitiva, el más importante historiador de la iglesia primitiva, como por el 200, un poquito antes del 200 antes de Cristo, escribió un tratado completo de varios tomos que hablaba de las historias que contaban los cristianos de aquel tiempo y mencionan a este Cleofas y dicen que era el papá de alguien muy importante que llegó a ser pastor de algunas iglesias en algunas ciudades y que además, algunos dicen, que era posiblemente hermano de José, el carpintero, ¿sí? Entonces era pariente de Jesús posiblemente. Pero ¿qué hacía Cleofas yendo hacia un lugar que Dios nunca le dijo? A veces uno se sorprende de lo que los hermanos en la fe pueden llegar a ser, pueden decir. Estaba en la ciudad de Veracruz, fui a predicar la palabra, tenía 20 años, le dije a un amigo, oye, no me siento bien estar sentado en la iglesia sin hacer nada, vamos a predicar. Y mi amigo me dijo, sí, vamos a predicar. Sí, él era electricista, pidió permiso en su trabajo. Yo renuncié de plano al mío, no me gusta lo que hago, vamos a predicar mejor. Y nos fuimos a la ciudad de Veracruz. En la ciudad de Veracruz tratamos de encontrar un lugar donde dormir. El primer día que llegamos el lunes, después de un huracán que había pasado por ahí, todas las iglesias cerradas los lunes, todas las iglesias cristianas cerradas, no encontramos ni una. ¿Sí? Nos fuimos a la playa a dormir, ahí estábamos durmiendo. Al otro día ya me dieron una iglesia sí me dio oportunidad de quedarme en el atrio, afuera del santuario, ahí, aunque el pastor vino y se quedó velando toda la noche, ¿sí? Por si me fueran a robar algo, yo creo, ¿no? Y luego otro me llevó, seguimos predicando y vamos predicando en los parques, en los camiones, en los patios de la universidad, donde se pudiera ir predicábamos, él y yo, en una guitarra, yo también, cantábamos con mucho gozo y después traía un mensaje yo y la gente se reunía, querían darnos dinero, yo decía, no nos den nada, yo
Cristo pagó, no venimos solo por dinero, y algunos veíamos que se convertían, y de un hombre después vino y dijo, yo lo voy a ver con un pastor, me llevó con un pastor. El pastor estaba ahí solo, tenía su familia en México, pero en el puerto de Veracruz estaba ahí viviendo. Él pues nos recibió así como con desconfianza, pero nos dejó quedarnos en la sala de su casa. También se la pasó velando el primer día, orando fuerte para que lo escucháramos, ¿sí? Y ya el segundo día se volvió a aparecer, y con unos días más ya nos tuvo un poco más de confianza. Nos llevó a visitar a una familia cristiana, y llegamos a visitar a esa familia entonces nos recibió muy bien, nos dio de comer bien rico, veracruzanos cocinan rico, ¿sí? Y el hombre nos dijo, pues yo voy a ir a Boca Chica, y había escuchado yo de Boca Chica, una playa, me dice, nunca he ido, ¿sí? Pero yo quería conocerlo. Y le dice el pastor, oye, ¿podemos acompañarte, hermano? Sí, voy a hacer unos negocios, pero así como que con un poco de resistencia, al fin aceptó, ok, voy a pasar por ustedes a las 5 de la mañana, porque quiero ir, pasarme todo el día y regresar por la tarde. Está excelente, ¿no? Entonces a las 5 de la mañana estaba el hermano ahí. Y cuando estábamos platicando con el hermano, ¿sí? El pastor le pregunta, hay un platicador al pastor, los pastores son bien platicadores, parece ser, ¿sí? Le pregunta, ¿y por qué va a Boca Chica, hermano? Y le dice el hermano, voy a visitar a mi otra familia. Tengo a mi esposa aquí, pero ya tengo otra esposa. Y el pastor dice, no, pare su carro aquí, yo me bajo. Yo no voy a bendecir su otra familia que tiene, yo conozco su familia, yo conozco su esposa, yo conozco sus hijos, ¿cómo me va a llevar a ese lugar? Yo no voy a ir para allá. Y que se para el hermano y ahí empiezan a hablar, y el pastor le empieza parece que se llama paso de toro o algo así, o quién sabe, toro, algo. Pues se paró ahí, ¿sí? Empezaron a hablar, el hermano dice, ¿verdad que no está bien lo que estoy haciendo? Como que en mi corazón decía algo que no estaba bien. Y ya nos regresamos, y como traíamos nuestra guitarra, porque pues por si acaso la llevábamos, fuimos a darle serenata a la esposa real del hermano y el hermano estaba viendo la manera de ya parar ese tipo de relación. ¿Te sorprenden los hermanos? Cleofas no sé si dijo, pues ya me voy porque la mujer de Cleofas aparece en la cruz también. El libro de Juan habla que estaba María Magdalena, María la madre de Jesús, y María mujer de Cleofas. Y Cleofas fue también aquella que vino a decirle que Jesucristo había resucitado, y tampoco le creyó a esta mujer. ¿Y qué hacía entonces yendo a un lugar que no era el suyo? Caramba, se pone uno a pensar y entra uno en sospechas. Estaba pensando también en las personas que fallecen. Cuando una persona fallece, vienen todos los que conocen a esa persona y hablan las cosas buenas que hizo la persona. Y con tantas cosas buenas que hizo la persona, parece que se va a decir, ay, caramba, era un ángel este hombre caminando. Si se hablaran todas las cosas negativas que hizo, todos dirían, ese se va al infierno. Somos así los hombres. Tenemos cosas muy buenas, tenemos cosas no tan buenas. Somos así. Así somos. Podemos alabar a Dios y bendecir a una gente, y podemos aplastar a otro al siguiente día. Y Cleofas no era la excepción, pero ahí estaba Jesús con él. Empezó a caminar con él. Lo confundieron con un forastero. Lo más probable es que no estaba vestido de la forma que se vestía normalmente Jesús. Si tú vas a la calle y empiezas a ver la gente que, ¿cómo se viste? Tú vas a decir, ese es forastero. O sea, ese no es de aquí. ¿Quiénes son los que no son de aquí? Pues los que vienen de Somalia. Sí sabes que se viste diferente, ¿verdad? No estoy inventando algo nuevo. Ves a ecuatorianos también, los vecinos diferentes, mexicanos a lo mejor también un poquito diferentes, sobre todo si tiene un sombrerote así, ¿no? Y mexicano, ese es mexicano de seguro, no es el forastero. Jesús posiblemente no lo conocieron, o no se dio a conocer, o estaba con una capa o algo, pero caminó con él, hablaba con ellos, empezó a enseñarles, pero no lo conocían. Cleofas les dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en esos días? Entonces él les preguntó, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Ok, ¿alguien se ha imaginado
predicarle a Cristo? Le predicamos a la gente que no conoce de Dios, ¿verdad? O sea, no conoce nada, ya le voy a enseñar un poco. Pero estos dos hombres no conocieron a Jesús y le estaban predicando a Jesús. Le estaban hablando de Jesús, que lo crucificaron y que era un hombre poderoso, pero con una teología bien perdida, bien equivocada. ¿Por qué digo que la teología de ellos estaba bien equivocada? Porque después viene el pesimismo. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es el tercer día que esto ha acontecido, y aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, no dijeron que son mujeres. No dijo él que era la mujer también suya de Cleofas, porque era la Cleofas, que le había dicho a él que había resucitado Cristo. No le creyó a su mujer. Le dice, aunque unas también, nos han nombrado unas mujeres entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro, como no hallaron el cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, Pedro y Juan, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera esas cosas y que entrara en su gloria? Pero todavía no se presenta delante de él, de ellos. Todavía no se descubre. Todavía no saben quién es este forastero que después de que ellos tratan de predicarle la teología incorrecta, ahora este forastero le está regañando a ellos por no creer que ese hombre que crucificaron era el verdadero Mesías, era el verdadero Cristo. De veras es difícil a veces escuchar ciertos predicadores. En la escuela bíblica en Baja California Norte, estuve enseñando en la escuela bíblica, jóvenes preparándose para ser pastores, estaba tratando de enseñar a predicar. Les daba oportunidad de pasar después de ciertas clases y que ellos trataran de predicar. Había un joven entre ellos que cada que pasaba se ponía a gritarles y a condenar a todos al infierno, ¿no? Y bien así pesado el hombre, pecadores, arrepiéntanse, y cuando terminó yo dije, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo que no lo haga así? ¿Sí? Entonces dije, bueno, pues que le digan mejor a sus compañeros. Ok, díganme qué opinan de su sermón de este hermano que pasó. Y una hermanita, pues yo no me siento bien. ¿Y por qué? Pues no sé, nomás me anda regañándose. Hay gente que le gusta que la regañen y van a iglesias donde el predicador les grita y les maldice y hay gente que le gusta eso, ¿no? Esta creo que parece que no les gustaba así, pero estos estaban ahora con una teología equivocada, predicándole a Jesús, diciéndole que aunque Jesús había sido poderoso en palabra, pero lo habían matado y posiblemente no era el Mesías. Y Jesús se molesta de eso. Y le dice, no sean tontos, pero de buena manera. No les gritó. ¿Sí? No sean tontos, no sean insensatos, no sean tardos para entender lo que la palabra dice. Ustedes sabían todos, recuerden las cosas que Él dijo, y todas las cosas tienen razón de ser. ¿Sí? Aquí vemos a Dios tomando el papel de llevar a los discípulos no para dejarlos en el infierno, sino para sacarlos de él. Varios predicadores, como te digo, como este amigo que tenía en el seminario, en la escuela bíblica esta, le gustaba llevar a la gente al infierno y ahí dejarlos. Se van al infierno todos, amén, Dios les bendiga, hermanos, y así. El buen predicador puede llevar a la gente al infierno, pero después les va a decir cómo salir de ahí. Un buen predicador no nada más te va a condenar y te vas a sentir mal, sino te va a decir qué hacer para salir de esa situación donde estás, donde te sientes triste, donde te sientes cansado, donde te sientes culpable, donde te sientes oprimido, donde te sientes triste. En todas las situaciones Dios tiene una respuesta para que tú te levantes. Y Jesús les empieza a decir eso, de que son torpes, son insensatos, pero les da soluciones también. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Moisés es el que escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número, y todos los profetas, Isaías, Jeremías, la canción de Ezequiel y todos los demás, llegaron les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían las escrituras. Yo que aquí tengo una hojita que hice como unas 20 copias, si no es que 30 copias, que están aquí enfrente. ¿Sí?
Dice, por ejemplo, en la primera Génesis. En Génesis dijo Dios a la mujer que de su simiente, o sea, de su propia generación, de su genealogía, iban a ser un niño, iban a ser un hombre que iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Y Jesús era el Jesús que nació. Él le aplastó la cabeza a la serpiente cuando fue clavado en la cruz y cuando resucitó entre los muertos. En el libro de Salmos, porque son muchos, no voy a mencionar dos, nada más menciono dos, dice que Jesús en el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. Y Jesús dijo en una ocasión: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús era el buen pastor. Y le dice uno tras otro, y si alguien quiere llevarse una hojita de esas, al final del sermón pasen por ellas y son gratis, ¿sí? Pero les enseña todo lo que las Escrituras decían en el Antiguo Testamento acerca de Jesús y cómo Él iba a pasar por eso y quién era Jesús y cómo se reflejaba o se presentaba Jesús en cada uno de esos libros. Llegaron a la aldea a donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Emaús, llegaron a Emaús. 8 millas, 13 kilómetros, 60 estadios, llegaron allí. Pero ellos lo obligaron a quedarse. Él dijo: yo me quiero ir, ¿sabe qué? Me tengo que ir. Y ellos le empiezan a decir: quédate por favor con nosotros, acompáñanos, comparte el pan con nosotros. Era una costumbre. Si tú recibías a alguien en tu casa, tenías que darle el pan. El pan. En México, si alguien va a tu casa, le das tortillas o café de perdida, ¿sí? Creo que en Puerto Rico también le dan café, ¿verdad? Híjoles, en Puerto Rico y en Dominicana, cuando les den café, tengan cuidado porque es dinamita eso. Te la tomas y como conejos, estás todo estresado, ¿sí? En serio, llegué y me dieron una copita en Dominicana y me dijeron: ese es su café. Y me dieron una como de los que los niños juegan, las tacitas y las cucharitas, y era bien pequeñita. Y se me lo tomo de un trago. Y me lo tomé de un trago y olvídate, no me aguantaba, ¿sí? Yo no sé, pero los judíos tienen la costumbre de que si invitabas a alguien, le dabas pan. ¿Sí? Entonces, quédate con nosotros. Y se hace tarde, el día ya declinado, ya se puso oscuro. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que sentado en la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio a los discípulos. Y yo no sé si cuando le dio a los discípulos el pan, pero lo más interesante de esto para mí es que Jesús estaba partiendo el pan y dándoselo a los discípulos. Cuando tú ibas a una casa, esperabas que el dueño de la casa te diera a ti el pan a ti, porque tú eras el invitado, tú eres el que estaba recibiendo la bendición y eres el que esperabas que te dieran el pan a ti. Pero Jesús agarró la posición de dueño de la casa, tomó el pan, lo partió y dio a sus discípulos. Esto me enseña a mí que cuando tú llevas a Jesús a tu casa, no lo puedes tener como un invitado silencioso. Él llega ahí para hacerse el dueño y señor de tu casa. Tú eres el invitado en su casa. Cuando te vas a tu casa y llevas a Jesús y Jesús está allí, Jesús es el dueño de la casa, no eres tú el dueño de la casa. Jesús es el que te da tus pensamientos y el que te dice qué hacer. ¿Qué pasó entonces? Sus ojos espirituales fueron abiertos. No sé si fueron abiertos porque vieron cuando Jesús muestra sus manos y les da el pan, las llagas que tenía en sus manos. O no sé si dijeron: me han dado el pan así antes que esto. Y dijeron esas mismas palabras que dicen ahora. Se dieron cuenta que era Jesús. Es Jesús. Ha resucitado, el Maestro ha resucitado. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Desapareció. ¿Quién sabe cómo fue que desapareció? No sé si dijo: voy al baño y no regresó, ¿sí? O no sé si nada más de repente se esfumó, desapareció. Ya no era el cuerpo limitado que se tiene que concentrar en un solo lugar, sino que puede moverse a voluntad. Un cuerpo glorificado es el que le espera al cristiano cuando resucitemos. Un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado, un cuerpo que podría atravesar paredes sin problemas, un cuerpo que podía desvanecerse a lo mejor y ir a otro lugar. Eso es lo que le espera al cristiano cuando resucite en el tiempo de Jesús. No vamos a estar con más enfermedad, con más dolor, con más tristezas. Toda lágrima será enjuagada. Nos espera un cuerpo diferente.
El Señor tiene preparado algo grande para nosotros. Pero Jesús desaparece de la vista de ellos. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía el corazón en nosotros? Y la pregunta que yo tengo para ti el día de hoy, hermano, es: ¿cuándo fue la última vez que tu corazón ardía porque decías, esta palabra es para mí? Esta lectura bíblica que estoy haciendo es para mí. Este canto que canta el hermanito este o la hermanita esta es para mí. O esta enseñanza que acabo de ver en YouTube o en cualquier otro lugar es para mí. ¿Cuándo fue la última vez que ardía tu corazón por la palabra de Dios? Y era la palabra de Dios que se estaba exponiendo. ¿Cuándo fue la última vez que ardía tu corazón por el Señor? Que ardía tu corazón por aprender algo nuevo de Dios. Y estaban, dice en la Biblia, cuando nos abría las Escrituras, pero como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados. Aquí no le entiendo muy bien, ¿sí? ¿Había desaparecido de ellos? ¿O todavía estaba con ellos? No lo entiendo muy bien. En mi opinión, desapareció y luego como los vio así con la boca abierta, así que y no sabían qué hacer y no sabían qué decir, vuelve a aparecer otra vez. No sé si pasó eso o antes de que desapareciera les dijo otras palabras, pero les recuerda a ellos, viene con ellos de nuevo y dice, pero como todos ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Pero aquí me da otra lección también. Aquí aprovecho porque estoy aprendiendo también. Ahora sí que abría mi corazón cuando estudiaba estas palabras, viendo cosas nuevas que también estoy aprendiendo. Jesús desapareció y ahora aparecía de nuevo, y ahora estaba compartiendo el pan con ellos. Desapareció y volvió a aparecer y les pidió: ¿tienen algo de comer? Les voy a demostrar que soy yo. Y comió pescado y comió miel. Y las palabras de Dios, pescado es una forma de decir que comió algo que comían, era la dieta de los judíos, pescado. Jesús multiplicó 2 peces y 5 panes y se lo dio a la gente, su multitud, 3,000 o 5,000, depende del libro o depende de la ocasión. Pescado era una cosa que comían ellos, lo compartió o lo comió. Jesucristo ahora le estaba diciendo a los discípulos: denme algo para mí. Y cuando nosotros nos abre el corazón y entendemos la palabra de Dios y nuestra vida cambia y hacemos algo diferente, empezamos a darle algo a Jesús para compartirlo con Él. Y dices: pero Jesús no va a aparecer conmigo. Nunca se me ha aparecido, pastor. No sé cómo es Jesús, no sé si es más blanquito, más moreno, más alto, más bajo, no sé cómo es exactamente, tantos dibujos, tantos cuadros, no sé cómo es. Pero dice en la Biblia que si nosotros lo hacemos por uno de estos pequeñitos, a Él se lo hacemos, a Él se lo damos. Cuando tú compartes el pan, cuando tú compartes la miel, y sabes que es más dulce que la miel, la palabra de Dios. Deseables son más que el oro, más que mucho refinado, y es más dulce que la miel que destila del panal, dice la Biblia así. Entonces, ahora que tú ya recibes ese gozo y ese arder del Espíritu en tu corazón, ahora tú lo compartes con otros. Y las palabras que aprendiste, ahora se las enseñas a otros. Y dices: estoy compartiendo eso con el Señor. Cuando alguien lo toma, no es porque te paguen algo, no es porque te regalen algo, no es porque te ganes unas piedritas allá arriba, ¿sí? Es porque estás compartiendo la palabra con alguien para caminar en el Señor juntos. Jesucristo toma ese pan, ¿sí? Toma eso, Maestro recitado, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que ardió nuestro corazón? ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que un pasaje te hizo eso? Yendo para el final, luego les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros.
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Les abrió el entendimiento, les abrió los ojos. Un pecador publicano, chaparrito, bajo de estatura, para los que no tienen la palabra chaparrito, quería ver a Jesús. Se subió a un sicómoro. Un sicómoro es como entre arbusto y árbol, tiene las ramas largas, se extienden. Se subió ahí arriba, en una de esas ramas, para ver a Jesús. Quería ver a Jesús. Jesús lo vio y le dijo: bájate de ahí, yo voy a ir a tu casa. Y fue a su casa, lo recibió, y este hombre conoció de Cristo. Se subió a un árbol, ¿sí? Un anciano en Israel, uno de los líderes principales de los judíos, por el miedo a lo que lo fueran a decir o ver, fue a Jesús de noche y le preguntó: maestro, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Quería ver a Jesús, quería conocer sus palabras, quería entablar una conversación privada, tú y yo, le decía Jesús. Y Jesús le responde: tienes que nacer de nuevo. El hombre se inquieta y dice: ¿cómo yo, un hombre viejo, voy a entrar en el vientre de mi madre otra vez? Y le dice Jesús: lo que es nacido de la carne, de una mujer, es carne, un bebé. Pero lo que es nacido del Espíritu, es Espíritu. Tienes que nacer en Espíritu. Y para ver a Jesús se necesita tener ojos espirituales. Y lo vieron a los ojos. Comió con ellos. Luego lo vieron con los ojos del alma. Y ver a Jesús no nada más es verlo: oh, lo veo ahí en un crucifijo, lo veo ahí en una pintura, lo veo ahí en mi iPhone. Es verlo con los ojos del alma y saber que Él está contigo. Él está en medio de ti, ¿sí? ¿Cómo entendieron? ¿Dónde fue Jesús revelado a ellos? En la mesa. Era un lugar íntimo para ellos. Al estudiar con detalle las Escrituras, vemos a Jesús, porque Jesús se revela en las Escrituras. ¿Quieres ver a Jesús? Lee la Biblia. También al compartir el pan con la gente de la comunión, vemos a Jesús, porque Jesús está en medio de la comunión. Al compartir el pan con el pobre, también ves a Jesús, porque Jesús está cuando tú estás compartiendo el pan con los pobres. ¿Dónde encuentras a Jesús? Lo encuentras en tu corazón. Lo encuentras ayudar a una persona. Lo encuentras en la iglesia. Lo encuentras cuando bendices al Señor en una alabanza. Lo encuentras en diferentes partes del mundo. ¿Qué pasó con todo eso después? Dice la Biblia, ¿sí? Él se fue de ellos y ellos salieron corriendo. Era ya de noche, a lo mejor ya como las 11 de la noche quizá. Había pasado todo el día, ya se había hecho tarde, ya habían comido el pan a las 8, a las 9, a las 10, a las 11. Habían caminado todo el día para llegar a ese lugar, pero no les importó. Y cuando alguien tiene a Jesús en tu corazón, no le importa lo que tiene que hacer, va y comparte la palabra con otros. No le importa si está bien cansado y acaba de trabajar un día pesado, él se pone a estudiar la palabra de Dios. No le importa si ya pasó y es muy oscuro, no importa, prende una luz, una lámpara y se pone a estudiar la palabra de Dios. Salieron de noche, vamos a Jerusalén a decirle a los demás que Jesús ha resucitado. Y dice la palabra de Dios en los siguientes versículos que ellos corrieron de regreso a Jerusalén. No era de bajada, era la hora de subida, era más pesado, ¿sí? Llegaron corriendo y le dijeron a los demás discípulos: ¡hey! Vimos al Maestro, vimos a Jesús. Jesús se presentó ante nosotros, nos partió el pan, lo vimos comer, le dimos miel, le dimos pescado. Él estuvo a caminar, está vivo, Jesús está vivo. Y ellos ya decían: tus noticias son tardes, porque nosotros también creemos que Jesús está vivo. Y te voy a decir, hermano, si tú empiezas a tratar de ver a Jesús, lo vas a encontrar. Porque el que le busca, lo encuentra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y aunque estemos, lo que me causa a mí también extrañeza es que
Cleofas era un extraño, no aparece en ninguna parte de la Biblia. Un extraño, un ser anónimo. El otro ni su nombre se dice. Y tú dices, pero ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. ¿Quién sabe, quién conoce mi nombre? Me llamo Cleofas también, ¿sí? Pues Jesús lo conoce. Jesús te va a buscar en el camino de desesperación, en el camino de tristeza. Él quiere ser contigo, ¿sí? Por último, para terminar, algunos conocen al Señor Jesús e inmediatamente hacen algo diferente. Mateo, llamado Leví también, Jesús pasa junto a él y le dice a Mateo, Mateo, ven y sígueme. Lo ve a Jesús, deja su mesa ahí sin arreglar sus asuntos, ni tomar el dinero, nada, se levanta y le sigue. Andrés encuentra a Jesús y va corriendo por su hermano. Oye, Pedro, ven, he encontrado al Mesías, ven, ayúdame, vamos a verlo. Y va a buscar a alguien para contarle de lo que acaba de él experimentar, de lo que acaba de él de conocer. Habían encontrado al Mesías. Felipe hizo lo mismo. La mujer samaritana, una mujer que ni judía era, mujer además, los judíos la tenían menosprecio a las mujeres, judíos y samaritanos, y esta mujer no nada más era una mujer, sino también posiblemente era una mujer de mala vida, porque pues en la tarde ahí sale a buscar agua sola, no a la hora que las mujeres van, sino a la hora que nadie le van a molestar posiblemente. Y Jesús le dice, dame de tomar, dame agua. Y la mujer dice, pero ¿por qué me hablas a mí? Yo soy mujer y todo eso. ¿Y cómo me pides beber a mí? Y Jesús le dice, pues si supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le dirías que yo te diera agua a ti. Dice, ¿cómo vas a dar agua si ni cántaro tienes, ni nada para sacar el agua? ¿Cómo vas a dar agua tú? ¿Sí? Y Jesús le habla acerca de las bendiciones del agua viva espiritual. Y esta mujer ve a Jesús, entiende que Jesús es el Mesías, sale corriendo para su pueblo, estaba un poquito retirado, regresa con toda la gente del lugar porque llegó gritándole, he encontrado al Mesías, he encontrado a un profeta, él me dijo todo lo que yo soy, lo que yo sé. Y la gente vino corriendo a ver quién era el profeta que decía esta mujer. Cuando llegaron con Jesús, él se empezó a hablar, les empezó a enseñar. Y le dijeron a la mujer, estos hombres de samaritanos, ya no creemos por lo que tú nos dijiste, creemos por lo que hemos visto, porque hemos visto a Jesús. Hermano, ¿no quieres ver a Jesús? ¿No te parece que es importante ver a Jesús? Que tu corazón arda otra vez por su palabra. Está aquí en este lugar. Solamente requiere una confesión tuya, que la pongas con tu corazón en la mano y decir, Señor, yo quiero verte, yo quiero estar cerca de ti, yo quiero ver tus obras y tus maravillas, quiero verte, Señor. Vamos a orar. En el nombre de Jesús.